Con 18, ustedes están en su casa diciendo, uy, qué bueno que está el Rafa Garay. ¿Han escuchado por ahí la noticia de que el Fondo A ha perdido todo lo que rentó desde el año 2014 aproximadamente? La economía viene más o menos. ¿Qué tengo que hacer con mis fondos, Rafa Garay? Para eso estás esta mañana aquí con nosotros. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, primero varias cosas, quizás primero volver a explicar, porque yo sé que no es tan fácil de entender cómo funciona un poquito el sistema. Sí. ¿Verdad? El sistema multifondo de AFP está estructurado en 5 fondos, A, B, C, D y E. Y estos fondos tienen distintos niveles de riesgo. Si tú quieres mirar riesgo, ¿cierto? El fondo A es el que tiene más riesgo, el fondo A es el que tiene menos riesgo en una línea continua. O sea, el riesgo va disminuyendo en esta dirección. Perfecto. Pero se supone que la rentabilidad, o sea, claro, este es más seguro, pero renta menos, ¿o no? Sí, es más seguro, pero renta menos, pero ojo que, a ver, mayor riesgo, mayor retorno, pero también mayores caídas. O sea, los fondos que tienen más riesgo, más exposición a renta variable, a acciones, para ponerlo en términos, digamos, más claros, son fondos que cuando van hacia el alza pueden tener grandes ganancias. Pero cuando van a la baja, por ejemplo, los primeros 45 días del año 2016 tuvieron caídas muy fuertes. Recordemos, acumulado al 15 de febrero de este año, el fondo A ya había perdido un 8,64%. Pero Rafa, un poco expliquémoslo con pera y manzana, porque uno dice, chuta, pero a ver, ¿qué plata es esta? Es la plata que nos sacan todos los meses la AFP, ¿verdad? Entonces, esta plata hay gente que se dedica a invertirla. Las AFP, digamos. Ya, que se dedican a invertirla en distintas cosas, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, en el caso de Eduardo, él estaba en el fondo A y ahora decidió cambiarse al fondo E porque se aburrió de que el fondo A siempre perdiera los últimos años. Hace un mes y medio me cambié. Me fui a LE. Yo dije, yo creo que la economía viene mal, me voy a LE. Hace un mes y medio, o sea, tú te cambiaste en enero. Sí. Ahí hiciste una pérdida, creo, importante. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Yo creo que estuvo mal. Yo te voy a explicar. Lo que pasa es que, primero, recomendaciones generales. Las recomendaciones generales, a mi entender, son equivocadas. O sea, cuando dice todo el mundo tiene que cambiarse el fondo E al fondo A, mire, situaciones distintas. Tú puedes tener una persona que tiene 22 años, que tiene 2 cotizaciones y que puede estar en el fondo A porque la pérdida es muy chiquitita. Si tú tienes, no sé, 10.000 pesos ahorrados, una pérdida de 6%, son 600 pesos, ok. Pero si tú estás, por ejemplo, cerca de que se te cierre el fondo A, o sea, estás cerca de los 50 años, tienes un monto administrado importante, ahorrado, ¿cierto? Yo creo que es una muy mala recomendación moverte al fondo A en un año de riesgo como este. ¿Y por qué? Porque si se produce ese mismo 6% y resulta que tú tienes 100 millones ahorrados, bueno, perdiste más de 6 millones de pesos tu ahorro. Entonces, primero, cuidado con las recomendaciones generales. Yo creo que eso es un error. Segundo, se dio una recomendación muy mala, ¿cierto?, en el mes de diciembre, el 22 de diciembre, de cambiarse del fondo E al fondo A, es decir, tomar menos riesgo y tomar más riesgo era el cambio. Fíjate que en el comienzo del año 2016, la primera semana, se produjo la peor apertura de la bolsa china en toda la historia, la mayor caída en Wall Street en 84 años y la peor caída de los promedios, digamos, en bolsas promedio mundial en 46 años. O sea, quien te recomendó moverte del fondo E al fondo A fueron casi 80.000 personas que siguieron la recomendación, se equivocaron rotundamente. Hoy en día, año 2016, lo digo con toda responsabilidad, es un año de volatilidad, un año de mayor riesgo en los mercados y probablemente yo me concentraría en estos fondos. Yo no me saldría, no tomaría más riesgo quizá que el fondo C. Y tú podrías incluso tener una estrategia mixta. Tú ya te cambiaste. Probablemente puedes encontrar un espacio para dejar el 50% de tu plata en el fondo E y un 50% de tu plata en el fondo C. Una estrategia un poquito más mixta, que tomas mayores niveles de riesgo, pero tienes una especie de protección y de salvaguardia en un momento de volatilidad. Eso no lo sabía, no sabía. Yo pensaba que había que tener todo en un mismo fondo. No, tú puedes repartir. Tú puedes poner la mitad en el A, la mitad en el E, tú puedes poner un 30% en el B y un 70% en el D. Tú puedes escoger, puedes ¿Es muy difícil cambiarse? O sea, una persona que nos está viendo en la casa, ¿cómo se cambia de fondo en la AFP? Mira, tú teniendo primero la clave para poder ingresar a tu AFP y después se pide en la AFP una clave, complementaria que te permite distribuir tus fondos, cambiarte un fondo a otro fondo. O sea, voy a la AFP personalmente. Mira, yo diría que es sencillo. Lo que ha pasado, incluso el presidente de la Comisión de AFP, David Bravo, lo decía en una columna el otro día, es que hoy en día la gente está cambiando o por tincada o a veces por recomendaciones que podrían ser cuestionables desde el punto de vista de la calidad de la recomendación. Hay que entender que estos fondos son ahorros de largo plazo, que si uno va a hacer cambios, que a mí me parece bien la estrategia de cambio, yo no quiero decir que sea malo cambiarse, pero si uno se va a cambiar 8 o 9 veces en un año está cometiendo un error, porque vas a tratar 8 o 9 veces de anticiparte al mercado, y ya quedó demostrado que quienes recomendaron, ¿cierto?, moverse del fondo E al fondo de más riesgo en diciembre, se equivocaron y no vieron probablemente el escenario financiero más complejo los últimos 46 años. Rafa, tú
recién decías que este año se ve como un año bastante volátil. Entonces los que están en C, D, E, que se mantengan. Pero ¿qué pasa con los que están en A y B? ¿Tú les aconsejas que este 2016 se cambien a uno de estos tres? Sí, pero no en cualquier momento. Yo creo que quizás tú cometiste un error porque hiciste una pérdida, que es, en el fondo, compraste el fondo A, por decirlo de alguna manera, caro y lo vendiste barato al cambiarte. Claro. Pero más allá de eso, que son cosas puntuales que a todos nos puede pasar, tú eres extremadamente joven, por tanto vas a recuperar parte de esas pérdidas. Yo creo primero lo que se llama apetito por riesgo. ¿Cuánto me expongo? Yo el riesgo tiene que ser inferior durante este año, por eso yo diría, durante 2016, dentro de estos fondos. Claro. Ahora, si tú estás en el fondo A y el fondo B, tendrías que buscar cómo moverte acá. Y frente a la búsqueda de cómo moverte acá, yo creo que se van a abrir dos oportunidades en marzo. Ya, pueden ser un poquito más técnicas, pero es importante que la gente se informe. La primera oportunidad tiene que ver con el Banco Central Europeo. ¿Ya? Durante marzo, el Banco Central Europeo va a anunciar medidas de estímulo, de meter más plata a la economía europea. ¿Ya? Cuando se mete más plata a la economía europea, obviamente las bolsas tienden a recuperar, todo se pone eufórico, el consumo puede subir. Eso te va a hacer subir estos fondos y te da el espacio para recuperar parte de tus pérdidas y moverte, digamos, a un mayor nivel de protección, por ejemplo. ¿Tú qué edad tienes? ¿Yo? ¿Sí? Es secreto, no, 40 años. 40 años. Sí. ¿Y en qué fondo tienes tú? En el fondo E. En el fondo E. Ahora, yo me protegí en diciembre, ¿te das cuenta? Porque Claro. dije, si vienen 45 días de turbulencia más o menos, fue un poquito más, y fueron caídas mayores a las que yo estimé, creo que a pesar de tener 40 años y estar a 25 años jubilar, lo mejor era protegerse. ¿ya? Perfecto. Y en ese sentido, la misma recomendación es válida para todos. O sea, tratar de proteger durante este año que va a haber turbulencia, que hay volatilidad, tratar de informarse también de qué es lo que mueve los mercados. ¿no? Claro. Y yo creo que en ese sentido, oye, leer un poquito, escuchar programas, yo creo que hace un gran trabajo ustedes en tratar de llevar esto lo más digerido posible, que la gente entienda y, oye, me hace sentido lo que dice, me hace sentido protegerme, tengo un poquito más de cuidado con el mayor riesgo y con eso voy a ir un año más tranquilo durante este año. Este aplauso cariñoso para Rafael Garay, tremendo economista que se ha dado el tiempo de estar con nosotros. Siempre clarísimo, Rafael. Muchas gracias.